Ellos estaban buscando ese motivo, entonces, como se habla en el argot popular, trajeron esta palabra como si fuera un gancho. Y dice que consultaron para sorprenderlo. Así vemos como el enemigo quería sorprender a Jesús. Así el enemigo quiere sorprendernos a nosotros. Porque esa es su actividad. En el Salmo 31, 20, vamos a buscarlo. Salmo 31, 20, nos dice algo. Nos dice: en los secretos de tu presencia lo esconderá de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lengua. Es decir, el Señor dice la palabra que Él hablaba en parábola para los que tenían oído no oyeran y los que tenían ojo no vieran. Y dice que Él escondió esta maravilla a los ojos de los sabios. También dice la palabra en el libro de Corintios que Él escogió lo débil, lo necio, lo rechazado. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes y para avergonzar a aquellos que se quieren hacer grandes. Y aquí vemos que este grupo de personas, los fariseos, ellos tenían 70 personas, lo que se le llama el Sanedrín, y eran las personas sabias de aquel entonces. Como vemos en este entonces, hay personas que saben lo que es la palabra, pero no lo hacen. El Señor dijo que escuchen a los fariseos, pero que no hagan lo que ellos hacen, sino que escucharan lo que ellos decían, porque ellos hablaban cosas bien, pero con sus hechos no lo demostraban. Entonces hay personas también que te predican en estos tiempos y que te llevan un mensaje, pero sus hechos no están respaldando ese mensaje. Pero aquí vemos que ellos no fueron ellos mismos. Dice que mandaron a sus discípulos, es decir, los líderes nos van. Los líderes siempre, cuando quieren sorprender al Hijo de Dios, lo que mandan es, como dicen, a sus secuaces. Y aquí vemos que enviaron, dice, a los discípulos con los herodianos, diciendo: maestro. Pero antes vamos a explicar qué significa los herodianos. Aquí estamos hablando de los fariseos. Sabemos que los fariseos eran la secta que explicaba lo que era la ley y los profetas. Se basaban en eso, en la Torá. Pero los herodianos, ustedes se recuerdan que había en Judea una persona nombrada por el emperador que era Herodes. Entonces, la mayoría de esos, si usted escudriña, había Herodes el Grande, Herodes 1, Herodes 3. Lo mismo que pasó en Egipto cuando hablaban de Ramsés. Hubo varios Ramsés. Hubo Ramsés desde José hasta Ramsés cuando ya Moisés. Es decir, aquí habían varios Herodes. Entonces este grupo, los herodianos, eran los representantes de Roma. Cuando hablamos de Roma, ellos representaban al gobierno. Los fariseos representaban al sacerdocio. Entonces, aquí vemos el Señor enfrentado a dos diferentes bandos. Está luchando con la ley, que significa los fariseos, y con la fuerza, que significa los herodianos. Amén. Entonces vemos que viene con los herodianos. Asimismo, nosotros, los hijos de Dios, tenemos esa misma contienda. Tenemos la contienda de la ley cuando nos habla de la palabra, que la palabra nos confronta en nuestros hechos diariamente. Pero también tenemos los herodianos, que es la ley y las leyes que tenemos que obedecer en nuestro diario vivir. Siéntese por arriba.
Es decir, nosotros también tenemos que someternos a esas leyes que tenemos en esta vida terrenal. Hay personas que quieren ser espirituales, pero no quieren obedecer las leyes. Solamente con nosotros irnos en un semáforo rojo, estamos desobedeciendo las leyes. ¿O no es así? Así es. La palabra dice en el libro de Romanos que debemos someternos a todas las autoridades superiores. Y aquí vemos que hay una lucha entre lo que se llama la ley de Dios y la ley del hombre. El Señor tenía que someterse a la ley y también, cuando hablo de la ley y su profeta, Moisés, que representaban los fariseos, y los herodianos representaban al gobierno y eran encargados de lo que se llaman los tributos. Es decir, aquí él dice, bueno, nosotros vamos a presentar a él a ver qué él va a decir con respecto a los tributos. Aquí dice, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Oye, ¿cómo va? Y que enseña con verdad. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, ellos no le están diciendo algo nuevo a él, le están diciendo algo que él lo había dicho, que él era la verdad. En Juan 7:17, ¿qué dice? Juan 7:17. La oración. 7, no en la oración. Eso es 17. Juan 7:17. Dice que Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. ¿Usted ve? Oye, qué bien. El que quiera saber si lo que yo estoy hablando es de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer la voluntad de quién, no de él, sino de Dios. Es decir, nosotros tenemos una balanza. Si yo predico algo, yo tengo que dar testimonio de que esa predicación proviene de Dios y que es la voluntad de Dios. Amén, amén. Es decir, hay una confrontación entre lo que uno predica y lo que uno vive, y el que te escucha se va a dar cuenta, dice, si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, el Señor hablaba y él decía que él, cuando él hablaba algo, eran dos personas que daban testimonio, porque los judíos decían, tú te alabas tú mismo, tu testimonio no es verdadero, porque la ley de Moisés decía que el testimonio de una persona no era verdadero, tenía que llamar a otro. Por eso el apóstol Pablo aconseja, cuando un hermano es atrapado o sorprendido en algo ilícito, que tú lo reprenda o lo amonestes tú, y si no te escucha, tú llamas a alguien de la iglesia, llama a los ancianos, y ya si no, tú lo vas a dar en público. Es decir, hay pasos a seguir, y ellos decían que el testimonio del Señor no era verdadero, pero eso el Señor decía, yo no hablo por mi propia cuenta, el Padre que vive en mí, Él da testimonio de mí. Por eso, este versículo tan bonito, el que quiera hacer la voluntad de Dios, esto nos confronta a nosotros. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, nos vamos a dar cuenta si la doctrina es de Dios, ¿verdad? Si tú estás haciendo algo en tu vida diaria, tú te vas a dar cuenta si eso proviene de Dios o no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque hay un fruto, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Si el fruto que usted está dando es el fruto del Espíritu, entonces la doctrina es de Dios. Amén. Entonces ellos le hablaron al Señor con sus propias palabras. Y oye lo que le dicen. Y que no te cuida de nadie. Es decir, el Señor hablaba en público. Nosotros debemos testificar en público y no avergonzarnos del Señor. Me puedo yo incluir
que llegamos a lugares y no impactamos, quizá porque nos sentimos cohibidos, y por eso a veces los mismos testigos de Jehová, adventistas, ellos nos llevan una milla porque ellos no tienen vergüenza de tocar una puerta aunque le echen agua caliente o le echen un boche, ¿verdad? Pero nosotros, dice la palabra, ir y predicar el evangelio. No dice que te quedes, ir es un mandamiento. Es el imperativo que te están mandando. ¿Y a qué? A predicar el evangelio. No es más nada que a nosotros se nos llamó. Nosotros estamos aquí, ok, está bien, pero más bien tuviéramos, si nosotros fuéramos en el sector a predicarle a las personas del sector. El que no quiere, siga por adelante, tú dices otro. Ese es a eso que el Señor nos llamó. Ahora, ¿cómo podemos predicarle a nuestros vecinos, a nuestros conciudadanos, si no estamos capacitados? El eunuco le dijo a Felipe, cuando él estaba leyendo el libro de Isaías, Felipe le preguntó, ¿entiende lo que lee? Y él dijo, ¿cómo entenderé si nadie me lo explica? Y aquí viene, ¿cómo? ¿Quién es que me lo explica? El Espíritu Santo. Dice la palabra, si yo me fuera, enviaré el Consolador y él le enseñará todas las cosas. ¿Qué es lo que nos enseña el Espíritu Santo? Lo mismo que el Señor dijo. Esta palabra, pero esta palabra está escondida para aquel que no tiene la revelación de Dios. Amén. Por más que la leamos, si no tenemos la revelación del Señor, no la vamos a entender. No la vamos a entender. La parábola que nos habla de las semillas que cayó en diferentes lugares, si la leemos detenidamente, cuando usted recuerda que la estábamos leyendo anteriormente, en Mateo 13 creo que está, hablaba de la que dio fruto fue la que creyó, la que se comprendió, la que se entendió. Vamos a buscarlo, vamos a recordarnos de eso. Vamos a recordar. Bueno. ¿Verdad? Sí. Dice, explica la parábola, el que sembrado, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Mateo 13, 23. Amén. El que oye y entiende la palabra y da fruto. El que la escucha y no la entiende, ¿cómo va a dar fruto? Por eso él preguntó, ¿cómo la entenderé si nadie me la enseña? Hermano Mato, usted está leyendo esto. Si usted le ora al Señor, el Señor le revela. Ahora, para eso se dice que hay que educarse. El Señor dijo en Juan 5, 39, escudriñar las escrituras. Él no dijo que la lean. Él dijo escudriñar las escrituras, porque ella es que dan testimonio de mí, y en ella le parecerá que encontrarán la vida eterna. ¿Por qué? Porque dice que le parecerá. Porque cuando encontramos un versículo y lo desglosamos y encontramos, es como encontrar esta fuente. El agua sigue corriendo y sigue fluyendo. Entonces vemos que estas personas se acercan, pero se acercan preparando un terreno para sembrar una cizaña. Y le dicen que no te cuida de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. No mira la apariencia de los hombres. Alfredo, mi hermano. Yo dije, Alfredo no va a llegar aquí. Gami. Que no mira la apariencia de los hombres. Juan 2, 24, 25. Ahí mismo. Juan 2, 24, 25. Sí. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Ahí entonces Jesús era omnisciente o omnisapiente. Vamos a decir... Sapiente porque sabía. Omnisapiente porque conocía, tenía el conocimiento. Bueno... Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu, ¿Cómo es? Por medio del Espíritu Santo, sí. Sí, o sea, el Espíritu Santo le revelaba. Versículo, Sí.
Este mismo versículo nos da la respuesta. Amén. El versículo dice que él conocía a todos A todos. y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea Y que ahí, él tenía, en Dios Padre hay, Dios es, Dios Padre, Dios Dios Hijo, es Espíritu Santo. omnipresente, Omnisapiente, omnisapiente, omnipotente omnipotente y omnisciente. y eterno. y omnisciente, como dijo el varón. Pero aquí estamos hablando de Jesús en su ministerio terrenal, como hombre, pero a la vez él Tenía a Dios. Él era la deidad, era el hombre, era el Dios. O tenía a Dios dentro de él. Tenía el Espíritu Amén. Santo dentro de él. Tenía el Espíritu Santo. Amén. O Dios Amén. estaba en él. Amén. Porque Eso él es. decía que Dios, que el testimonio de él, que él no hablaba por su propia cuenta, sino el Padre que estaba en él, Que moraba. moraba en él, Amén. era que le daba testimonio de él. Amén. Amén. Entonces, la respuesta a eso ahí es Juan 2, 24 y 25, ¿verdad? Amén. ¿A qué? A que no se cuidaba de nadie porque no miraba la apariencia de los ojos. Recuérdense que el hombre ve. ¿Qué ve el hombre? Lo El externo. hombre ve lo que tú Está eres. afuera, lo que está afuera. El hombre ve lo que tú eres en tu exterior. Dios ve lo que tú tienes Por dentro dentro, del exterior. lo interno. Amén. Amén. Hay Amén. una diferencia, porque Dios te está viendo lo que tú tienes dentro de tu corazón. El hombre está viendo el exterior. Y dice, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué tentáis? ¿Por qué me tentáis, hipócrita? Hay situaciones en nuestras vidas en el cual el enemigo no va a querer tentar. Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. El que tienta Para que ande por su es el concupiscencia. enemigo. En el libro de Santiago nos habla que cuando alguien es tentado, que no es tentado de Dios, sino de su propia concupiscencia. Y aquí le dice, muéstrame la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. El denario era la moneda que tenía impreso la cara del César. ¿Por qué? Porque el imperio romano era que gobernaba esta región de Judea, Galilea, en aquel entonces. Y cuando él le dice, entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron de César, y les dijo, da pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es. ¿Qué vemos aquí? Que aquí él está contestando a la ley y a la fuerza. A la ley, los fariseos, y a la fuerza, que eran los herodianos, la cual eran los encargados de los tributos. O sea, podríamos decir entonces que estaba dando dos respuestas en una sola. No, le estaba dando una respuesta para dos. Para cada uno. O sea, a los religiosos, le estaba dando una respuesta. Y de una vez, dicho sea de paso, ahí mismo estaba dando la respuesta al gobierno. En ese Exacto. entonces. Sí, porque ellos... Partido. Correcto, al partido. Al partido, porque Exacto. era un partido, los herodianos. Amén. Era un partido. ¿Quién formó este partido? ¿Quién es? No eran la gente del César, los representantes romanos. Los herodianos, ¿quiénes representaban esta...? A Herodes Eran representaban. romanos. Yo le voy a ayudar. ¿Eh? Eran judíos. Pero representaba Sí, al era un al movimiento. pueblo, representaba al gobierno. Era un movimiento que romano. tenía un partido que llaman los herodianos, Era un porque ellos querían movimiento. que el César y su gente se quedaran ahí, porque Eso- ellos se ganaban beneficios. Sí, pues eso es un Pero movimiento. el pueblo lo odiaba. Hay que conocer el contexto histórico. Ok, ok. Luego que partido. Roma invade a Palestina, o sea, y cada imperio pone su gerente, su presidente, su encargado. Vamos a decir Herodes, por las cuñas políticas que tenía con Roma, es instalado en esa región, pero él era judío. Entonces él de por sí tiene su grupo de ministros. Su clan, su Era clan. judío, era Su judío. aristocracia, vamos a decirlo así, Era su judío. gabinete, clan.
que le administraba los recursos tanto de él como de Roma. Pero que ese partido de Herodiano era judío. No era un partido, era un grupo. O un movimiento. No puede ser un partido. Podemos decir, La porque historia un dice partido, que era un partido. porque un partido se hace votación, ellos gobernaban. Vamos a decir un partido o un movimiento. Yo literalmente No tiene, perdón, no tienen, en la Biblia no tiene alguna referencia que dé ahí. La Biblia, lo busqué en el diccionario bíblico y dice que era un partido. Ajá. Y lo busqué también en un libro más ampliado de toda la Biblia, dice también que era un partido. Que apoyaban a Herodes para que permanezca en ese lugar porque ellos sacaban beneficio. Entonces, pero el pueblo judío odiaba a esa gente porque no estaba de acuerdo. Porque ellos estaban en contra de los judíos. Pero ellos se odiaban, los herodianos estaban en contra de los fariseos y de los saduceos. O sea, ellos se unen, ellos tres, en contra de Jesús. Ellos eran opuestos, pero con ese propósito se unieron en contra de Jesús. Amén. Sí, el diablo en contra de Dios. Continuamos, ministro, Está entonces. bien. Estaba buscando aquí para buscar el significado ya. No tiene nada ahí abajo todavía. No dice Eva. Dígalo entonces, lea ahí, a ver qué dice ahí. Mira, aquí dice que era un partido político con ese nombre, de modo que generalmente que eran personas que apoyaban a Herodes Antipas, que hizo mucho para agradar al pueblo al vivir como un judío ortodoxo y que por tanto debió contar con simpatizantes entre ellos. También es posible que estuvieran a favor del movimiento helenizador apoyado de la familia Herodes, porque fueran personas ricas para quienes un gobierno estable significaba prosperidad y seguridad. Es decir, también dice que se pensaba que los herodianos eran soldados de Herodes, mientras que otros comentaristas han visto que eran como oficiales de la corte de Herodes. Amén. Pero el punto aquí que nosotros espiritual que debemos buscarle el contexto es que el Señor se está enfrentando aquí a lo mismo que nosotros nos enfrentamos diariamente. El Señor se enfrenta a la ley y los profetas, que es representada por los fariseos, y a los herodianos, que es el gobierno. Nosotros tenemos diariamente que dar testimonio a lo que es la voluntad de Dios, lo que es, vamos a decir, nuestra inclinación religiosa. ¿Qué nosotros representamos? ¿Quién representamos? Representamos al Señor Jesucristo. Pero debemos actuar como Él actúa. Entonces el Señor aquí tenía que someterse a las autoridades. Si nosotros vemos aquí, en Romanos 13, vamos a leer en Romanos 13, cuando habla, esta gente eran encargados de los tributos. Sería bueno para una representación de nosotros, entonces también leer a 2 de Corintios 5, del 17 hasta el 21, para ver con nuestra representación. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, el Señor entendía, bueno, esta gente está aquí, pero están puestas por Dios y hay que someterse a ellas. Ellos estaban buscando, dice, para tentar, pero el versículo 7 dice: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo. Amén. ¿Lo tienen ahí? Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Que esta gente estaban encargados de los tributos, de los impuestos. Entonces, él tenía también que someterse a eso. Al que respeto, había que respetar. Cuando a Pablo le dieron en la cara, él dijo una palabra y después le dieron: oh, tú no sabes que este es... ¿Cómo le habla todo el sumo sacerdote? Y él dijo: no, perdón, no sabía que era un príncipe. Es decir, a él de una vez bajó el tono y pidió perdón. ¿Por qué? Porque había esto era la ley, había que someterse a la ley y los profetas, pero también había que someterse a la autoridad romana.
No, más bien se estaba el apóstol Pablo sometiendo a la autoridad que tenía el sumo sacerdote como investidura. No, porque la investidura la representaba la misma ley. Por lo que decía la ley. Yo voy a hacer la pregunta del momento ahora, chica. Fíjate. Diga. ¿Puede ser cristiano huelga? ¿Cómo es? ¿Puede ser cristiano huelga? Bueno, ¿Puede el cristiano someterse a un gobierno fascista y autoritario? Bueno, déjame decirte ahora. Te voy a decir algo, mira. Porque el escenario es muy fácil. a un la dictador, teoría, pero no. Vamos a ver un el dictador. escenario de verdad. Sí, pero oye lo que sucede. ¿Tú entiendes? Es que, oye lo que es. La ley está puesta. Mira, un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Donald Trump llegó ahora. Y muchas personas dijeron que no, que estaba mal. Pero ahora el pueblo de Dios lo está aplaudiendo. ¿Por qué? El mundo entero. ¿Verdad? Hay confrontación por el muro que se va a hacer y todo. Pero hay que entender que Dios tiene un propósito en cada cosa. Cuando Saúl estaba persiguiendo a David, David ya estaba ungido. David fue ungido. David era invencible cuando peleó con Goliat. Amén. Porque estaba ungido. Amén. Era invencible, Goliat no lo mataba. Podía él, no fue David que tiró la piedra, fue el Señor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque hay una sumisión a esa autoridad. Cuando Saúl lo persiguió, él en la cueva fue y le cortó un pedacito y le dijo, ¿qué él le dijo? Él no peleó contra Saúl, peleó con aquellos que cuidaban a Saúl. Le dijo, ¿cómo ustedes tienen al ungido de Jehová? Así, en esa condición, porque no lo estaban protegiendo. El deber de ellos era proteger. Ese era el ungido de Jehová. Aún todavía los que lo matan van donde él y le dicen, mira, encontramos a Saúl murió y yo le contó la historia. Y se estaba muriendo y yo me dijo que me apoyara de su cuerpo. Y me apoyé y la lanza. Él le dijo, wow, no tuviste misericordia del ungido de Jehová. Sí, porque se ve otra discusión ahí. No, es decir, claro ahí, ¿no? es decir que hay ejemplos con el que Dios pone. Porque si nosotros nos podemos decir, cuando atacaron a Moisés, María y Aarón, ellos tenían razón. Porque Moisés tomó mujer cusita, no tenía que tomarla de su pueblo, no la tomó. Y entonces, ¿qué? El Señor le dio lepra a ella y a Aarón, ¿qué le pasó? Murió pues, de una vez. Es decir, murmuraron contra quién? Contra aquel que estaba en la posición de Dios. Es decir, el que Dios pone, sea lo que sea. Ahora vamos al punto de su pregunta, del gobierno. El gobierno, el hombre, Dios le da todas las cosas porque tenemos una constitución. Y la constitución te dice que tú puedes hacer libertad de expresión pública. ¿O no es así? ¿Ves qué fácil esta pregunta? La respuesta está ahí, porque la constitución está. Ahora, la constitución no te manda a ti a tirar los zapacones en la calle, no te manda a quemar goma, no te manda a destruir la propiedad privada, no te manda a dejar de ir a trabajar para irte a una huelga. Tienes que cumplir con tu trabajo primero. Amén. ¿Qué quiere decir? Sí. Esa pregunta tiene dos vertientes. Como la de los Sí. fariseos. Eso es Capicúa entonces, Capicúa. No, Si es un una gobierno- pregunta del tema si y un gobierno- es una pregunta práctica. Práctica, sí. Porque la gente, no olvidemos del César, tenemos que ir a la práctica del No, día de hoy. pero la respuesta Extrapolar la situación respuesta de- que hemos de- traído Sí. satisface tu inquietud. No, claro. No, me gustaría que sea la segunda de Corintios 5, 17 al 21, para ver cuál es la posición de nosotros primero, como hijos, y qué podemos hacer y qué no debemos hacer. No, pero eso es lo que la respuesta que hemos dado es como hijo que la estamos Pero dando. ahora vamos a leer segunda de Corintios 5, 17 al 21, a ver cuál es Estamos nuestra posición. dejando que el varón de Su punto de vista. Hay un término que si el gobierno atenta contra nuestra fe, entonces ahí no, No, ahí vamos a hacer como hizo Pedro. ahí no lo obedece. Es que no obedece a Dios. No, pero mira, eso es la carne, espérate. ¿Eh? ¿En cuál carne? No.
Yo no veré con un Que sea gobierno amigo que sea. ¿Con cuál carne? Que mocharle la oreja al guardia. No. En el libro de los En los hechos ya, varón, cuando ya Pedro tiene el Espíritu Santo, que dijo, ¿qué es mejor, obedecer a Dios antes que a los Contra mi hombres? Dios y contra mi fe, yo no veré con ningún hombre, ningún gobierno, sea quien sea, porque ahí se va la autoridad. Ya Dios está por encima de eso. Me gustaría que alguien lea 2 Si Corintios. no toca ese punto, yo no hay problema. Si lo tocó, hay problema. Me gustaría leer 2 Corintios 5:7 para ver cuál es mi posición y cuál es tu posición. Mira, Hechos 4:19. Ujú. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Es Amén. decir, lo que Pedro está diciendo es lo que hemos vivido caminando con Jesús, la visión que hemos tenido, no podemos dejar. No se puede abortar. Exacto, no podemos dejar de testificar. Vamos a leer lo que el varón quiere que leamos. ¿Cuál es, varón? Segunda de Corintios 5, del 17 al 21. Salvador. Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, Proviene. quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Sigo, Rubén. Sí, hasta el 21. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliado en el mundo, Reconciliando al mundo. reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y no Nos encargó. nos ha encontrado a nosotros O encomendado, ¿cómo es? y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la El reconciliación. Evangelio. Por tanto, somos embajadores de Cristo. ¿Cómo? Somos embajadores de Cristo, Ay, sí. como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Ahora bien, No conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. amén. Ahora bien, si usted es un embajador, Sí, ¿qué usted representa? Bandera del Forte, tú dices. ¿Qué usted representa? Ahí Tú representas al país. Ahí se sale. ¿A quién? Un rey, Al un país. gobierno. El embajador representa Un país, un a su gobierno. país donde quiera que le esté. A una nación. Entonces, como representante de una nación, ¿usted puede hacer una huelga en otra No, nación? yo lo que estoy diciendo. por Como ejemplo, representante de una nación, ¿usted puede hacer una huelga en otra nación? No, no es correcto. Es que ustedes me van a hacer la pregunta. Por ejemplo, mira, yo lo que estoy diciendo, yo lo que yo planteo es, si Ok. una gente es nuevo en la fe y hace la pregunta, ¿de qué manera tú le vas a abordar? ¿De qué? Bueno, aquí, ¿de qué manera se va a abordar esa persona? Una persona guerrillera, de un conflicto, viene a Cristo. Si te hace una pregunta, ¿podemos nosotros hacer huelga? ¿Podemos hacer cualquier cosa? Nosotros como líderes, como dirigentes, ¿cómo lo vamos a abordar esa gente? No, Pero mi pregunta no es necia, no es que No, yo quiero- tu pregunta está bien, está bien. Tu pregunta está bien, La estamos preguntando. pregunta es que Romanos 13 te da la respuesta a cualquier pregunta porque dice que tú tienes que Someterte. a las autoridades, porque aquí es bueno porque este mismo versículo se explica claro. El Señor utilizó la moneda, ¿para qué? Para quitarse de encima a los fariseos y para quitarse de encima a los herodianos. ¿Por qué? Porque si él decía, él podía decir, no paguemos impuestos, entonces ahí iba preso porque ya lo iban a acusar de sedición. Amén. ¿Me entiendes? Porque recuérdense que Barrabás, lo que era acusado de sedición, era en contra Del imperio, amén. que estaba. Entonces, si él decía algo contrario, entonces iba a ser apedreado porque iba a ir en contra de la ley y Amén. los profetas. Amén, correcto. Amén. Es decir, había dos cosas. Nosotros también debemos una lucha diaria, porque la lucha del Hijo de Dios no es contra carne ni sangre, sino contra principados que moran en las regiones celestes. Es decir, debemos de ser sabios como la serpiente, ¿verdad? Pero manso como la paloma.
Y aquí vemos que el Señor, de una manera hábil, esto en Pedro del 5 en adelante, primera de Pedro 2:5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por la cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y que en él creyere no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra angular, la piedra de los edificadores, que desecharon los edificadores, cabeza del ángulo, amén, y piedra de tropiezo, ajá, y roca que hace caer. Amén. Es decir, para ellos, fariseos y herodianos, él era una piedra de tropiezo, una guiquilla. Salvador, ¿qué va a No, decir? yo quería, cuando usted estaba leyendo a Romanos 13, aquí dice en Tito 3, recordarles que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Amén, amén. Y ahí habla de que no sea contencioso. Exactamente. Que no debemos Lo dice en el 2. sobre palabra. También Ajá. dice ahí. Que Ajá. no debemos contender sobre palabra. amén. Entonces aquí dice: oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Con qué contestó el Señor cuando fue tentado? En Con la Mateo palabra. 4, con la palabra. Amén. ¿Qué quiere decir algo? Dígalo. En el 22 dice: oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Ellos de lo que sí ellos se maravillaron, porque ellos no le siguieron. ¿Por qué? Porque no le siguieron a él. Alábalo. Por Por la dureza. ¿Usted sabe por qué ellos no le siguieron? palabra. Porque ellos no creían esa Y palabra. había una palabra sellada sobre ellos. Oye, no vieron, no iban a Se le dio un ver. espíritu de estupor, dice la mano. Sí. Que le creyeran a Lo ellos. vuelve loco. Sí. Dice, porque si se Oye, no iban a entender, viviendo no iban a ver. Ya eso tiene que cumplir esa palabra. 23. Dice: aquel día vinieron a él los saduceos. Que dicen Saduceos. que no hay resurrección, los saduceos, Ahí, que saben ya no va que- en ese medio vacío. que no creen en la resurrección. Es decir, los fariseos vinieron anteriores, después vinieron los herodianos, ahora vienen los saduceos, ¿verdad? Y le preguntaron diciendo: maestro Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a sus hermanos. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el sexto. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: Israel, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se harán casamientos, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Vamos a darle rápido, que ya son las 8. Vamos a hacer un pequeño resumen aquí. Aquí no hay problema, por favor. Aquí, no, pero también hay que respetar el horario, ¿me entiendes? Aquí vemos que los saduceos no creen en la resurrección. Actualmente tenemos hay muchas personas que no creen en resurrección, hay gente que cree La reencarnación. en la reencarnación, diferentes cosas. Entonces, este tema es bastante bueno porque debemos no ser neófitos en él, sino edificarnos para cuando se nos presente cualquier persona, explicarle sobre esto. Entonces sería bueno, Kennedy, que se diera una pequeña definición de reencarnación y de resurrección. Si alguien tiene a su mano, para Porque que... la resurrección
nosotros encontramos eso muy bien en Corintios 15 y en Tesalonicenses 4 del 16 en adelante, nos habla de la venida del Señor y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero aquí vemos algo. El Señor viene aquí y ha enfrentado de nuevo a la ley. A la ley. A la ley. Mira, si usted analiza espiritualmente, cuando nosotros nos enfrentamos diariamente, el cristiano tiene un dedo acusador, que es la misma ley. La ley la representa el que no conoce a Dios, te acusa a ti de cualquier cosa, te está acusando. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros somos cartas. Somos cartas abiertas. Pedro dice más allá, dice que somos piedras vivas. Cuando habla de piedra angular, lo leímos que es el Señor. Nosotros somos piedras vivas. Cuando somos piedras vivas, algo vivo da vida, es para darle vida a otro. Entonces el Señor lo acusaba, de esa misma manera nos van a acusar a nosotros, con nuestras acciones, en nuestro trabajo, con nuestros empleados, en nuestros hogares, en nuestros vecinos, nos van a acusar. Y aquí vemos que el Señor le trae la ley, algo que la ley decía que si una persona, un hermano se casaba, moría, esa mujer tenía que casarse con el hermano para darle descendencia. Cuando le quiere dar descendencia, ¿qué hablamos? ¿Qué nos trae eso? La familia de Jacob. ¿Qué pasó con los hijos de Judá? Con Judá. Sabemos que el primero murió. ¿Por qué? Porque dice que era malo. Era él. Que era malo. Era malo. Y dice, lo mató Dios. A los que creen que Dios no mata. Lo mató Dios. También lo mató. Y después, él era el otro. Él era el primero. Sí, el otro era Onán, dice que vertía afuera. Y también lo mató también. Pero ya Judá dijo, no voy a perder. Y guardó a Sela. Y no se lo dio a Tamar. Aún Tamar fue digna porque ella esperó el tiempo. Se metió en cámara él ahí. Esperó el tiempo y él dijo, no. Él dijo, espérate, se va a morir. Es decir, aquí vemos en nuestra vida real, hay circunstancias que se nos presentan, varón, ¿o no es así? Y ahí debemos de ver si en verdad vamos a obedecer la palabra o no. Él quebrantó la ley, él trae insolencia a la palabra, entonces. Él quebrantó la ley, por eso fue Judá quebrantó la ley. Porque era que esa edad era muy pequeño. No, pero ella esperó. Cuando ella esperó, ella la debió ley decía darse que tenía que darse. Pero que dice. Que se esperó no fue ella. No, varón, no. Él tiene todo como manda. No, perdón, varón. Si usted lo lee profundamente, dice, y ella viendo que llegado el tiempo de que su hijo Sela tenía la edad, se metió en religión él. No, ella. Él no quiso. Varón, Ella mira, fue. Vamos a leerlo, vamos al 37. Vamos. Por ejemplo, el ejemplo de Ruth con Boaz, que dice que fue para el desposorio de ella. Sí, pero es lo mismo. Ok, pero vamos. Estamos saliendo del tema. Ok, pero esto es parte del tema. No, esto es parte. Eso está en el tema, Esto es parte del tema. ¿En cuál es? 37. Judá y Tamar. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Y él, vamos a leer más para arriba. Y pasaron muchos días. Espérate. Pasaron muchos días y murió la hija de su mujer de Judá. Después Judá se consoló y fue dado aviso a Tamar diciendo: aquí tu suegro sube. Entonces se quitó ella, pero vamos a ver aquí. Anterior. Y Judá dijo a Tamar, su suegra, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también. Oye, ya él tenía la malicia. Míralo ahí. Religión. Oye, no sea que muera él también. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Ahora, más para adelante dice,
Entonces él quitó ella los vestidos y su video y cubrió el velo y porque veía, oye, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él. Amén, varón. Satisfecho, gloria a Dios. No, está bien. La Biblia. La palabra misma da su respuesta. Amén, amén. Ella actuó en fe. Él actuó en incredulidad. Porque si Dios era poderoso para no matarle a Sela, si hacía la cosa porque él no entendía que los dos murieron porque desagradaron a Dios. Uno era malo y el otro vertió fuera. Es decir, había un motivo. Pero no será más bien que él pensó que esos muchachos no estaban haciendo eso, Kennedy. No, es que él no. Recuérdate que cuando Samuel fue a ungir a David, abanicó 7 veces porque el hombre mira la apariencia. Mira la apariencia. Y eso es duro cuando un pinche abanica 7 veces. Y un profeta. Se podía decir ahí que el Señor lo mató porque se estaba buscando el Mesías. Es posible. No es eso, no es eso. Pero no, era que estaban La descendencia. Estaban quebrantando la ley. Ellos no podían hacer eso. Estaba quebrantando la ley porque la ley tenía sus normas. Tiene que y procrear. ellos la estaban quebrantando, entonces Judá quebrantó la ley y el mandamiento. Ella se disfrazó, por eso dice que Satanás se disfraza hasta de ángel de luz. Ella se disfrazó, pero está bien. Pero ok, aquí vemos que el Señor le contesta a los saduceos. Saduceo, A Kennedy. los saduceos le contesta que ellos no sabían, dice, erráis ignorando las escrituras. Aquí vemos una ignorancia en la palabra de parte de ellos. A veces tenemos ignorancia en nuestra vida espiritual que el Señor nos la revela. Vemos camino a Emaús, nos habla que el Señor dice que le explicó las escrituras. Lucas capítulo 23 habla de camino a Emaús y en Juan 20 también habla de que le hizo entender las escrituras, se la explicó. Él le dice, ignoráis el poder de Dios. Eso fue lo que le pasó a Judá, ignoró el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se harán casamientos, sino que serán como ángeles. Entonces, si aquí dice serán como ángeles, ¿por qué la gente habla que los hijos de Dios de Romanos 6 eran ángeles? En Génesis 6. Perdón, ahí, Dígame, Kennedy. varón. Perdón, Kennedy. Ahí hay algo, porque es que ya esos no eran hijos de Dios. Recuérdate que ya esos eran demonios caídos. Los hijos de Dios era descendencia de Seth. Dímelo. La descendencia de Seth. Mira dónde estamos, tú ves. Aleluya. En vivo, circuito cerrado. Aleluya. Yani. Yanni, que está en Nueva York. De los países hay que enseñarle la foto, tú sabes. Pero ella no está viendo que estamos aquí. Habla, Kennedy. Te llamo ahora, cuando salga de aquí. Ok. Entonces, Una palabra, Kennedy, por ahí alguien. dígame, En Lucas 20, 27 al 40. El 40 dice, después que le dio todo eso, ellos osaron preguntar, y no osaron preguntarle nada más después que le dijo eso. Es decir, que ya se rindieron, que ya no querían preguntarle más, porque estaba diciendo la verdad. Amén. Entonces, Es una chipa, pero de burriga. Está fuerte, prende un carro. Está fuerte. entonces aquí entendemos la palabra de la resurrección, que seremos como ángeles. Por eso debemos de apreciar a nuestra familia ahora en este tiempo, apreciar a las personas que están alrededor de nosotros Por si no hay mañana. y predicarle a nuestros hijos, a nuestros familiares del Evangelio de la Buena Nueva, porque
hay personas que creen que nos vamos a ver allá y yo entiendo que dicen que no nos vamos a conocer, por eso dice que queremos como ángeles. No nos vamos a conocer. ¿Por qué? Porque Eso será otro ya tema, alguien- Kennedy. ¿Qué? Eso es otro tema que hay que analizarlo. Está bien. Hay que darle profundidad a ese No, tema. no, pero está fácil. A las 7:00 vas a- Pero aquí hay algo Sigamos, sigamos. para que los que tengan cualquier temor, dice, por eso dice, yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Van a entender que esto, aunque murieron, lo que hicieron fue que durmieron, porque para el Señor estaban vivos, porque Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y aquí dice, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Aquí también se cabe destacar también de que a veces estamos desesperanzados de qué va a pasar en el futuro. Sí. Aquí hablando que tenemos un futuro glorioso, pues seremos como ángeles. El futuro Tú no estás preocupado por el carro, ni por el pago de la casa. O sea, tú vas a estar con el Señor, con ese apocalipsis que no va a haber sol. Eso es tremendo, ese verso es explosivo, porque la ansiedad no me va a matar, sino que yo sé que ya adelante yo seré como un ángel, seré revestido. La gramática dice que el futuro es un acontecimiento. Es tremendo, y en boca del Eterno lo que está diciendo. Pero esa Serán ansiedad- como ángeles. Pero esa ansiedad te la va a aniquilar Dios aquí. Tremendo, tremendo. Es aquí en la carne que te la va a aniquilar. Es una explosión ese verso. Es Kennedy. Incierto. Es aquí en la carne que Él va de... Además, él sabe cómo viene, porque es incierto el futuro. Bueno, mire, te está diciendo que tú vas a ser como ángel. ¿Qué estás hablando? ¿Qué es gloria lo que viene? Voy ahora, un segundo. Voy allá, un momentico. Kennedy, cuando Él dice que nosotros vamos a ser como ángeles, eso es en la resurrección de los muertos. Vamos a ser accessual, ¿entiendes? Eso es una parte. Ahora, el hermano Gamaliel, Eso es aquí, eso no se usa en el cielo. la palabra accessual es una persona que carece de sexo, no tiene sexo, ni es hembra ni es varón, es accessual. Amén. Entonces, como dijo el hermano Alfredo, que allí no vamos a tener preocupación de pagar la casa, de esto o del otro. No. El Señor es aquí que no está procesando con esos fines. Por eso es que Él dice que tu mentalidad está siendo renovada de día en día. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Es con el fin de que tú te despegues de las cosas, que tú te vayas despegando. A medida que tú te vas despegando de lo material, tú te vas uniendo más a lo espiritual. Entonces tú estás llegando a un momento ya de que a ti te llega a la casa si tú estás trabajando, pero paga tu casa al día, porque tiene que cumplir con lo que dice Romano 13. Amén. Tiene que cumplir con lo que dice Romano 13. Yo estoy totalmente de acuerdo allí. ¿Entiendes? Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros a medida que nos vamos desprendiendo de lo material? Nos vamos adhiriendo a lo espiritual. Entonces lo espiritual te va transformando de día en día y va matando tu carne. Esta palabra está matando tu carne. Por eso el pastor nos insta mucho y nos dice que cuando nosotros nos matemos, ella nos va a matar, pero también nos va a resucitar. Amén. Amén. Una resurrección en vida es una resurrección en vida. Juan 5, del 24 al 29. Es una resurrección en vida. Porque hay muerto en vida. Vamos. Amén. Pablo dijo, no todos dormiremos. Hay No todos. gloria. ¿Cómo fue que tú dijiste? No, dijo Pablo en Romanos 15, no todos dormiremos. O sea que Todos serán modificados. habrá personas que estarán transformados estando vivos. ¡Alaba! ¡Te lo dije! Pero aquí, varón, hay que entender que no todos dormiremos, porque a la venida del Señor va a haber un grupo que va a ser transformado, porque no habrá muertos. Aclaremos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. ¿Por qué? Hay gente que va a ser transformada En vida. En vida. Igual porque que van a- Elías, igual que Elías. Igual que Elías. No, pero Que Enoch también. No, ¿tú sabes quién va a ser transformado en vida? Los que estén vivos a la venida. En ese momento. Oye, ¿no? yo cuento con eso. Yo cuento con eso, con estar vivo. Bueno, no podemos, mira, no podemos Tema decir profundo. que podemos contar eso. ¿Sabes por qué? Porque tenemos muchos familiares que no conocen al Señor. Entonces, si el Señor viene ahora, se quedan ellos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Tú no vas a tener conocimiento de eso? No. ¿Tú no vas a tener conocimiento de eso? No, pero tema varón, muy mira, recuérdese una cosa, Profundo. que Muy amplio. el ir
el IN es de prendimiento. Es de prendimiento. Ahora, quería concluir con algo. Vamos. Nosotros debemos tomar esta enseñanza en nuestra vida espiritual, que la única arma que el Señor utilizó para combatir las armas del enemigo fue la palabra. Amén. Él se sometió a la palabra todo el tiempo. En ningún momento el Señor quebrantó la ley, porque si era quebrantado, si quebrantaba la ley, iba a ser apedreado. Él le dio una enseñanza que ellos creían que él quebrantaba la ley cuando sanaba el sábado. Y él les dijo bien claro, no, ustedes han malinterpretado esto, yo soy el Señor del Shabbat. Amén. Así que El libro de Pedro estaba diciendo ahorita que vamos a hacer todo resultado, uno para condenación y otro para vida eterna. Esa palabra ahí. Usted está diciendo que No, esos cuervos van a El que está condenado no se va a levantar. Dice, por cuanto no te digo, ya ha sido condenado. Ahí mismo. ¿Cómo son? Ahí mismo. Ya deje eso ahí, usted. Kennedy, otro tema. Ahora que vamos para allá. Ahora que vamos para allá en el capítulo 24. No ha creído, ya ha sido condenado. Vamos a estudiar después. Ahí se va a partir. Juan 3:17. Vamos, orden. Por favor, orden, El que no creía se condenado. Orden. Sí, pero es que no te puedes, tú no creíste. Aquí mismo Dice el Salmo 1 que los impíos no se levantarán ¡Güey! ni los pecadores en la congregación de los santos. ¿Cómo? Oye, la que tiró ahí. Amén. vamos a orar, vamos. Amén. Que todos